Hace casi un par de semanas se realizó aquí en Tijuana un evento denominado México Migrante, Tijuana Intercultural. ¿De qué se trató? ¿Cuál fue el objetivo? Pero sobre todo, ¿cuáles fueron las conclusiones después de intercambiar experiencias desde varias perspectivas, entre las que está, por supuesto, también el tema de las expresiones artísticas, el activismo y demás? Bueno, para hablar acerca de ello, le agradezco que nos tome la llamada María José Salcedo Campos, coordinadora del Proyecto México de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. María José, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. ¿Podremos partir de que nos platicaras de en qué consistió el evento, en términos generales, María José? ¿Cuáles fueron las actividades que realizaron? Claro, pues mira, el objetivo principal es plantear la migración más allá de un fenómeno o una crisis como una situación que ya es estable en México, que ya es algo que existe y por lo tanto que necesitamos empezar a pensar en la integración. Existe una gran cantidad de personas que llegan y en México, más allá de pensar si somos un país puente de retorno, de recepción, tenemos que empezar a pensar en estrategias de integración que son vitales en ciudades fronterizas, como el caso de Tijuana, pero también de Tapachula. Entonces, ese fue un poco el objetivo de este festival, de plantear en la sociedad civil, pero también en el sector público, estrategias para repensar una integración. Oye, esto que cuentas, María José, creo que es de suma importancia porque si contra algo hay que luchar en este contexto que nos acabas de explicar, es contra los discursos y las acciones antiinmigrantes, la xenofobia que lamentablemente sigue estando presente a pesar de lo que bien nos acabas de narrar, que es algo que tenemos que ver de manera natural, que llegó para quedarse y que de hecho pues forma parte de la historia y de quienes somos los tijuanenses, los bajacalifornianos, por poner el ejemplo de la región de la que estamos hablando, evidentemente. Claro. Sí, totalmente. Creo que algo que nosotros como fundación queríamos retomar era la experiencia internacional que existe de las estrategias anti-xenofobia o anti-rumores, como así se le Ujú. conoce en las redes, ciudades interculturales de España, y por eso trajimos a una experta que es la coordinadora de la red española de ciudades interculturales para hablarnos de las estrategias que ellos han implementado ya en ciudades como Barcelona, Bilbao, en las cuales han funcionado y que justo lo que buscan pues es lo mismo que tú comentas, estas narrativas que puedan también ser incluidas hacia la población pues receptora, ¿no? O local, pero también a la que llega. Entonces fue muy interesante poder tener ese taller y esta perspectiva de mejores prácticas que ya existen y que son súper adaptables bajo cualquier contexto. Oye, y también está interesante, antes de que nos platiques algunas de las conclusiones que tuvieron con los participantes, que como ya escuchamos son de varias partes del mundo, incluyendo por supuesto expertos y activistas de la Universidad de San Diego. María José, que nos comentaras un poco acerca de la importancia de esta temática en las diferentes expresiones artísticas, porque se dan en toda índole. O sea, el tema migrante ha dado para todo tipo de producciones de artes escénicas, teatro, danza, cine, pintura y demás. Y de alguna manera esto refleja, pero también puede crear conciencia, esta conciencia de la que nos estás hablando, ¿no? Sí, pues más importante que crear una conciencia, lo que hacen este tipo de actividades culturales, artísticas, por ejemplo, el caso de la actividad que tuvimos con Enrique Chiu de pintar el muro, que es algo súper significativo para todas las personas que no han estado en Tijuana, por ejemplo, o también el caso de Ópera Migrante que estuvo en el festival, pues son, o el taller que se dio sobre construcción de máscaras, son actividades prácticas que de por sí ya son incluyentes. Entonces, más allá de crear una conciencia, lo que haces es crear espacios prácticos donde toda la población pueda estar actuando al mismo tiempo, ¿no? Y no necesariamente hablando, pues, de lo que ya sabemos de la migración, de las causas, de lo que se vive, sino vivir la integración como tal de manera práctica. Entonces, eso es lo que creo que es la mayor relevancia de este tipo de actividades, porque es lo que junta a la sociedad al final bajo una misma actividad y no necesariamente pone el foco, ¿no? en el tema. Entonces creo que eso es lo que también puede acercar a muchas personas que tienen los mismos intereses o preocupaciones o causas por las cuales les interesa defender,
y creo que ese tipo de actividades son las que se deben de ir impulsando cada vez más. Claro. Oye, pues interesantísimo esto que nos planteas y la manera, digamos, adecuada de poner en perspectiva todas estas temáticas. Y finalmente, María José, pues que nos pudieras compartir algunas de las conclusiones de estas buenas prácticas que ya nos comentabas, algunas de las más interesantes, porque evidentemente supongo que han de haber salido cantidad enorme de temáticas, de propuestas, de compartir actividades que han funcionado, como las que nos decías de España. Algo que nos puedes compartir en cuanto a las conclusiones de lo que pudiera ser aplicable, insisto, como buenas prácticas en esta megaregión. Pues tal vez la principal y lo más importante sería que no toda la cuestión de política migratoria debe ser tomada, por ejemplo, de una manera centralista, ¿no? O desde la parte de Ciudad de México, sino analizando justo otras ciudades, otros contextos que también están enfrentando estos cambios, ¿no? Y qué mejor que pues justo una región como lo es Tijuana, en la parte de Baja California, las regiones fronterizas también hacia la parte de Chiapas, todo el corredor que existe en el Bajío, en ciudades a las que están llegando como Monterrey. Entonces, esa es la primera lección, de dejar de pensar que todo se concentra en un espacio y que la integración tiene que ir amoldeándose al contexto de cada localidad, ¿no? Dependiendo de su contexto. La segunda, muy importante, es empezar a pensar en las ciudades interculturales como una mejor práctica hacia la integración, que no necesariamente tienen que ser acciones de corto plazo en las que generalmente siempre vemos el albergue o tal, lo cual es necesario, ¿no? Porque son los primeros pasos, la emergencia, pero las ciudades interculturales son aquellas en las que se retoma completamente la planeación urbana de la ciudad, la planeación social. Entonces, ese es el camino hacia generar una ciudad, una sociedad compuesta, ¿no? Que esté pensando en todos los caminos. Y por último, pues muy relevante que también este tipo de eventos o de festivales con expertos internacionales vayan tomando lugar en esas ciudades, más allá de ser siempre en Ciudad de México. Entonces, creo que otro gran ejemplo pues es la conferencia Metrópolis, que también se va a llevar a cabo el siguiente 1 y 2 de diciembre allá en Tijuana, junto con el Colegio de la Frontera Norte, y que creo que ponen justo el camino para que también se vayan dando otro tipo de medidas también en otros contextos. Pues estaremos muy atentos a esta conferencia. ¿Es 1 y 2 de diciembre, dices, María José? Exacto, es la conferencia Metrópolis, que se va a hacer justo en Tijuana el 1 y el 2 de diciembre, y que busca tener también un enfoque sobre integración y mejores prácticas de integración en México, también las mejores prácticas que existen en Canadá. Entonces creo que va a ser un intercambio bastante rico entre distintos expertos y académicos. Oye, ¿hay algún sitio o red social donde puedan quienes nos ven y nos escuchan aprender más de estos temas que nos estás platicando, incluyendo la parte de la Fundación Friedrich Naumann? Pues la primera recomendación justo sería seguir las redes de la Fundación Friedrich Naumann o la página web donde justo vamos siguiendo todo este contenido y aprendizaje. La segunda sería, por supuesto, seguir las redes de la organización Sin Fronteras con la cual colaboramos. Y por último, pues justo la página de Metropolis Conference en inglés, donde justo ponen la información de la siguiente conferencia que se va a hacer en Tijuana. Perfecto. Te agradezco mucho, María José. Muy buenos días y excelente semana. Claro que sí, muchas gracias. Es María José Salcedo Campos, coordinadora del Proyecto México de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, platicándonos un poco de las conclusiones del Festival México Migrante Tijuana Intercultural realizado recientemente aquí en nuestra región.